Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente, por vuestra propia voluntad, y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy vamos a hablar del caso de Melissa Brannan. Melissa era una niña de 5 años que desapareció mientras se celebraba una fiesta de Navidad en una base militar de Virginia. Entre todos los invitados a la fiesta, un sospechoso llamaba especialmente la atención. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso de Melissa Brannan. El sponsor de hoy es CyberGhost VPN. Seguro que todos vosotros pasáis muchas horas navegando por internet, ya sea desde vuestro teléfono móvil, ordenador o tablet. El caso es que todos los días nos exponemos a la red. Múltiples fuentes se descargan nuestros datos y hay muchas plataformas dedicadas a robar estos datos para usos no lícitos. CyberGhost es un muy buen servicio de VPN que te puede ayudar a mantener segura tu información mientras navegas por internet. Encripta tus datos y tu información, como si llevaras una capa de invisibilidad. Así podrás mantenerte anónimo y evitar que terceros, desde hackers hasta tu mismo proveedor de internet, puedan acceder a tus datos. Cada día nos movemos en distintas localizaciones, desde las que nos conectamos, aeropuertos, cafeterías, centros comerciales o comercios. Estos puntos de acceso son especialmente sensibles a la hora de hackear tus datos y crear vulnerabilidad en nuestros dispositivos. Además, CyberGhost nos amplía el contenido al que podemos acceder en Internet, ya que te permite cambiar la geolocalización de tus dispositivos a otros países, para que así puedas acceder a contenido que no está disponible donde vives. Algo muy útil para poder ver vídeos de YouTube bloqueados en tu país y también acceder a catálogos distintos y más amplios en 40 plataformas de streaming. Entre estas se encuentran Netflix, Hulu, Disney Plus y otras muchas, ya que cuenta con más de 9.000 servidores en 91 países distintos. Tiene una interfaz muy fácil de usar. Más de 38 millones de usuarios están disfrutando de una navegación segura gracias a CyberGhost. Todo ello tiene una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot. Está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux, Smart TV y consolas de videojuegos, y con una suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos distintos a la vez. También, en caso de que no te sientas satisfecho con el servicio, tienes una devolución garantizada en los primeros 45 días, por lo que es libre de riesgos. Además, si utilizáis el link que os dejo en la descripción, lo podréis obtener por 2,03 euros y 4 meses gratis. Gracias CyberGhost por patrocinar este vídeo. Era una noche cerrada de diciembre de 1989, en un complejo de apartamentos de Virginia. La Navidad estaba próxima y la alegría era compartida por una muy unida comunidad de vecinos. Los villancicos y las risas desenfadadas dejaron de sonar al tocar las campanadas de las 10 de la noche. La pequeña Melissa Brannan, de tan solo 5 años, desapareció misteriosamente, quizá confiando en una mano enemiga. En un abrir y cerrar de ojos, la espesa confusión cayó sobre uno de los mayores miedos de la madre. Un hombre desconocido, captado por testigos, se convirtió en el enigma central de la investigación, sumiendo a la comunidad en un estado de temor y de desconcierto. La angustia y la inquietud de una comunidad se entrelazan en esta desesperanzadora historia, donde el paso del tiempo hace mella. Pero empecemos por el principio. Melissa Lee Brannan nació el 12 de abril de 1984 en Texas. Sus padres eran Michael y Tammy Brannan. Tras pocos años, en 1989, Michael y Tammy se divorciaron y Melissa se mudó con su madre a Virginia. Lorton era un pueblecito en el condado de Fairfax. Era muy tranquilo y bastante seguro, apenas pasaba nada nunca. A pesar de quedar en buenos términos con Michael, la mujer estaba deseosa de que Melissa y ella comenzaran una nueva vida. Era contable y se ocupaba sola de su hija. La gente la definía como una fenomenal madre. Solían decir que era muy protectora con la pequeña, pero que era cariñosa y muy buena con ella. La niña era muy dulce, cariñosa e introvertida. Siempre iba con su madre y desconfiaba un poco del mundo exterior. Vivían en un complejo de apartamentos llamado Woodside, donde la comunidad de vecinos les recibió con los brazos abiertos. Era un grupo de gente muy cercano, gran parte de ellos eran familias con niños pequeños.
Hacían muchos eventos a lo largo del año, donde se juntaban todos y socializaban entre ellos. Tenían uno cada viernes por la noche y el día 3 de diciembre de 1989 no fue la excepción. Aquel día celebraban la fiesta de Navidad y acudieron cerca de 200 personas que vivían en el complejo. Todo el mundo lo estaba pasando genial. Los niños correteaban y jugaban y los adultos conversaban amistosamente entre ellos. Eran ya cerca de las 10 de la noche cuando Tammy decidió que era hora de volver a casa. Fue con Melissa por los chaquetones y esta le pidió antes de que se fueran ir a por un platito de patatas fritas, a lo que su madre accedió. La siguió con la mirada conforme la niña se dirigía hacia la cocina y se puso a despedirse de uno de sus vecinos. Sin darse cuenta, en cuestión de un segundo, Tammy Brannen perdió de vista a su hija de 5 años. Preguntó por ella, dijo su nombre varias veces en voz alta y comenzó a buscarla por toda la fiesta. Tammy entró en pánico. Melissa estaba allí un minuto y al siguiente ya no estaba. Nadie sabía nada. Llamó a la policía de Fairfax. El detective Bill llegó al complejo y junto a unos oficiales registraron de nuevo toda la propiedad en busca de la pequeña. Al principio pensaban que quizás se había escondido en algún lugar y al no saber volver se habría asustado. La puerta de entrada y salida era la misma en todo el edificio y fuera hacía demasiado frío para una niña pequeña y sola. Tras el registro, la policía no encontró nada extraño o fuera de su lugar, pero sí se dieron cuenta de algo que quizás sí era importante. Era un cuarto que funcionaba como almacén. Encontraron una ventana abierta que daba al exterior. Quizá Melissa había salido por su propio pie y estaba fuera desorientada y tiritando de frío. La niña vestía un abrigo, una falda roja y un suéter azul de Barrio Sésamo, uno de sus programas favoritos. Los agentes comenzaron a buscar por todo el barrio, ya que con el frío que hacía fuera, si ella estaba por ahí resultaba muy peligroso y tenían el tiempo justo para encontrarla. Algunos asistentes de la fiesta también se unieron a la búsqueda y rodearon la zona del complejo. No encontraron nada. Comenzaron a barajar la teoría de que alguien podría habérsela llevado. Para entonces Tammy estaba inconsolable. Su hija era lo único que tenía y la había perdido de vista. Al interrogarla comentó que no había tenido ningún problema con nadie, ni en su vida personal ni laboral. Que ella supiera, no existía nadie que quisiera hacerle daño. El padre de Melissa por entonces se encontraba en Texas, así que fue de los primeros en ser eliminado como posible sospechoso. Comenzaron a interrogar a todos los asistentes que estaban en la fiesta cuando sucedió la desaparición. Además interrogaron a los 400 residentes del complejo, incluyendo a los empleados. Todos aseguraron no saber dónde podría haber ido o por dónde se ubicaba Melissa, pero los agentes vieron que había un nombre que apareció varias veces. Un gran número de las mujeres comentaron que el conserje del complejo, Caleb, había tenido un comportamiento algo raro durante el evento. Caleb Daniel Hatch era un hombre de 23 años y estaba recién casado con una mujer llamada Carol. Como más tarde se sabría, su pasado tenía tintes oscuros. Su historia escondía más de lo notable a la vista. Caleb creció en un ambiente abusivo. De pequeño se vio envuelto en una serie de crímenes menores. A su alrededor, él mismo construyó una historia basada en el consumo de drogas y alcohol. Ya de adulto también contaba con cargos de hurto, robó un coche y contribuyó a que un menor delinquiese. Tenía un historial con menores, una atracción extraña sobre todo con adolescentes, no tanto con niños de la edad de Melissa. Según algunas invitadas, Caleb se había comportado de forma vulgar con ellas, sugiriendo incluso ideas de tener encuentros sexuales. Otros invitados resaltaron además que el joven, durante la fiesta, se había mostrado demasiado cercano con los niños. Hablaba con ellos, se sentó durante largo rato a jugar e incomodó a algunos padres con la forma que tenían de coger a los niños. Incluso en la fiesta pasó un rato con Tammy y Melissa charlando desenfadadamente con la mujer. La conversación iba en parte centrada en Melissa y llegado un momento se ofreció para acompañar a algunos niños al baño, entre ellos a la pequeña Brannen. Hatch había abandonado la fiesta antes de que la policía apareciera, lo que resultó a su vez bastante sospechoso. La policía intentó contactar con él, lo llamaron varias veces, pero este no cogía el teléfono. Probaron entonces el ir a su casa. Vivía con Carol a 6 kilómetros del complejo de apartamentos Woodside. Ella estaba sola y aseguraba no tener ni idea del paradero de su esposo. Hacía horas que no sabía de él. Finalmente, 2 horas después de la desaparición de Melissa, la policía recibió la llamada de Hughes,
Este se encontraba en su casa. Al ser interrogado dijo que había tomado el camino largo para volver a casa, lo que por lo general eran como mucho 20 minutos de camino. Lo había hecho en 2 horas. Los oficiales se fijaron además en que Caleb iba vestido diferente a cómo lucía la fiesta. Según los asistentes, el conserje había acudido aquella noche con su uniforme de trabajo. Le preguntaron por este hecho y él les comentó que nada más llegar a casa había puesto a lavar su ropa. Aseguró que solo tenía ese uniforme de trabajo y como al día siguiente trabajaba, lo necesitaba limpio. Los agentes le pidieron que le enseñase la ropa. En la lavadora encontraron, junto con sus zapatos deportivos y un cinturón con funda para un cuchillo. El cuchillo jamás fue encontrado, no lo llevaba encima y no se encontraba en su casa ni en su coche. Curiosamente, la suela de sus zapatos se encontraba rajada y a pesar de estar limpios, podrían verse una serie de manchas que parecían de sangre. No se pudo hacer una prueba de sangre como tal, ya que al haber sido limpiado no había restos para coger la muestra. Hughes no parecía muy dispuesto a hablar estando su mujer delante, así que los oficiales decidieron llevarlo a la comisaría para continuar el interrogatorio. Una vez allí le interrogaron más directamente acerca de la niña. Hughes negó conocerla. El sospechoso no tenía ninguna historia, no tenía coartada, simplemente había ido por un camino diferente a casa, había comprado unas cervezas y había seguido su viaje. La teoría no se sostenía para nada, de por sí era extraño que hubiera ido por cervezas tan tarde. Además, en Virginia no se puede vender alcohol más allá de las 12 de la noche y este confirmó haberlas comprado sobre las 12:30. Durante todo el interrogatorio, Hatch se había mostrado esquivo y presuntuoso, mostrando en todo momento sus ganas de abandonar el lugar. E incluso a la hora de liberarle, el detective le comentó que creía que no era del todo sincero y que pensaba que él tenía algo que ver con lo sucedido a la niña. Hatch contestó: «Van a tener que demostrarlo, ¿verdad?». El detective Wilden era uno de los que estaba a cargo del caso de Melissa Brannan y Caleb, y para él, este era el culpable. Encontraba en este hombre conductas realmente sospechosas y su actitud le admitía que algo estaba escondiendo. Como he dicho, Caleb fue liberado. No encontraron pruebas suficientes para mantenerlo detenido. A partir de aquí confirmaron que no se trataba de un caso de desaparición en el que la niña simplemente hubiera huido. No, se trataba de un secuestro en el que el señor Hughes tenía todas las papeletas de ser el culpable. Los detectives comenzaron a recopilar pruebas de ADN de la pequeña para comparar con alguna que pudiera haber aparecido en la escena del crimen. Volvieron a donde todo sucedió, observaron unas huellas por fuera de la ventana que encontraron abierta. Era la huella de un adulto únicamente y dirigían a la zona del aparcamiento del complejo. El coche que conducía Hughes pertenecía a su mujer y esta, convencida en ayudar a la policía, les permitió registrarlo y analizarlo. El coche se encontraba lleno de basura. Pretendían hacer un aspirado, pero debido a la poca higiene no saldrían resultados claros. En vez de eso, cogieron una cinta adhesiva y recogieron muestras de la superficie de los asientos, sobre todo del asiento del copiloto. Tras esto, las tiras se colocaron en papel transparente para que pudieran ser analizadas sin contaminar la muestra que seguía con el adhesivo. Así fue como apareció una de las pruebas más importantes del caso, lo que permitió avanzar a la policía. En las cintas se observaron unas fibras de color azul y otras rojas. Coincidían en color con las que podían encontrarse en la ropa que llevaba la niña aquella noche. Sin embargo, sin encontrar a la niña, no podían demostrar que esas fibras pertenecieran a su ropa. Conforme el forense siguió revisando el coche de Hughes, siguió encontrando más cosas sospechosas, entre ellas cabellos. Utilizó luminol, un líquido que reacciona con la sangre y otras secreciones, el cual se ilumina al ser rociado sobre alguna de estas muestras y ser iluminado con luz ultravioleta. Encontró manchas de lo que podría ser sangre en el volante, en la alfombrilla y en los pedales del automóvil. Lo malo del luminol es que al utilizarse puede destrozar la genética del ADN en la sangre, por lo que no podrían cogerse muestras válidas de la supuesta sangre. Lo encontrado en el coche junto con lo de los zapatos daba la sensación clara de lo involucrado que pudo llegar a estar Hughes. Quizá había rajado los zapatos para deshacerse de la sangre que contenía la suela tras haber conducido, lo que haría que la sangre se depositara en la alfombrilla y en los pedales. Los detectives estaban convencidos de que podrían obtener una confesión de Hughes, ya que todo apuntaba a él. Se sometió a la prueba del polígrafo buscando explicación para las pruebas encontradas. De nuevo lo negó todo. No sabía quién era Melissa, no la había secuestrado, no la había matado. Esta vez el polígrafo mostró que los resultados de las preguntas no eran del todo verdaderos. Había muestras de engaño.
Según los detectives, el sospechoso parecía incluso complacido por el hecho de estar escondiendo algo. Y podréis pensar que tenían las pruebas del polígrafo, pero aquí los detectives tenían otro problema. En Virginia, una prueba de polígrafo no es considerada lícita como para aportarla ante un juicio. Un nuevo organismo se unió a investigar el caso. El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados mandó a un experto. El centro trabajaba recopilando información de estos casos y como intermediarios entre la policía e investigadores y las familias. En este caso, él y un compañero se pusieron a investigar por su cuenta. Acudieron a revisar las huellas encontradas fuera del complejo, tras la ventana. Entre la ventana y el aparcamiento se encontraba una valla de madera algo rota en la parte de arriba. Al ver la ausencia de huellas más pequeñas, hicieron la suposición de que quien se llevó a Melissa iba cargando con ella hasta el vehículo. Los investigadores tuvieron suerte gracias a la mujer de Caleb. Carol, en este caso y en toda la investigación, resultó de gran ayuda. Trabajaba como compradora de suministros para el sistema de escuelas públicas local y ayudó a los investigadores a establecer una cronología de la ubicación de Caleb aquella noche. Carol comentó que no sabía dónde iba cuando abandonaba la casa, que no era la primera vez que pasaba. Por esto seguramente decidió actuar, curiosamente, el mismo día que desaparecería Melissa. Aquella tarde, antes de que su marido fuera a la fiesta de Navidad, se había dirigido al coche y había mirado los kilómetros que éste había realizado hasta entonces. A la mañana siguiente, tras aquella fatídica noche, Carol se asomó de nuevo al odómetro y vio que Caleb había realizado cerca de 20 kilómetros la noche anterior. Esto fue realmente útil para la policía, ya que de una manera u otra podía establecer un radio de actuación. 3 días después de la desaparición de Melissa y tras hacer los cálculos, los policías establecieron la búsqueda en cerca de 6.500 hectáreas, unos 40 kilómetros. Tuvieron en cuenta tanto la residencia de los Hughes como el complejo de apartamentos para fijar el radio. La búsqueda contó con 500 voluntarios, además de los policías y militares que tenían la esperanza de encontrar a Melissa con vida. Se sumaron a la batida helicópteros, equipos de buceo, aviones pequeños, todo estaba organizado meticulosamente. Este objetivo común unió a muchísima gente que se dejó la piel en intentar encontrar a la pequeña. Los voluntarios, si veían alguna pista, debían de clavar una pequeña bandera y esta sería más tarde investigada. De esta forma, la búsqueda era continua y cada una de las personas que participaban podían seguir rastreando sin pararse. Distribuyeron 35.000 folletos y cerca de 10.000 pegatinas para parachoques en el área de Washington D.C. Algunos cines locales reprodujeron vídeos caseros que mostraban a Melissa con el objetivo de que la gente se quedara con la cara de la pequeña. Se ofreció una recompensa de $100.000 a cambio de pistas que llevaran al culpable. Mientras tanto, el FBI junto con el forense trabajaban para relacionar las pruebas encontradas en el coche con Melissa. Necesitaban una conexión entre Caleb y la niña para conseguir llevar al hombre ante la justicia. Los investigadores llegaron a encontrar un gran número de fibras en el asiento delantero del coche. El FBI, gracias a que concertaron un jurado federal, consiguieron que Hughes diese muestras de sangre. Los medios estaban por todos lados siguiendo de cerca esta historia. Habiendo únicamente un sospechoso, cada noticia nueva era sensación. El 18 de diciembre se organizó una vigilia en nombre de Melissa, donde se reunió a mucha gente con velas y cantos. Tras pasar Año Nuevo, un juez recibió una carta del agente de libertad condicional de Hughes. Esta informaba de cómo Hughes había infringido esa condicional que le fue puesta por el robo de un coche. Esta fue la oportunidad que habían esperado para poder detener de alguna manera a Caleb. Los días siguientes le fue denegada la libertad condicional y fue detenido y llevado a la cárcel para ser liberado en noviembre. El tiempo para construir el caso contra Caleb se estaba acabando. Los forenses seguían con su trabajo contrarreloj. Pudieron probar que los cabellos que encontraron pertenecían a un conejo. Les resultó extraño ya que entre las muestras en las pertenencias de Melissa también las encontraron. De inmediato pensaron que podía tratarse de una prenda de ropa que estuviera fabricada con tal material. Preguntaron a Tammy si ella estaba en posesión de alguna chaqueta con pelo de conejo y la respuesta fue afirmativa. De hecho, era la misma chaqueta que la madre había llevado a la fiesta de Navidad aquella noche. Era lo que llevaba puesto desde que salió de su casa, por lo que Melissa podía tener
restos de esto debido al contacto con su madre. Este descubrimiento fue clave, ya que fue una forma de relacionar a Caleb con Melissa, ya que una chaqueta así no se vendía como tal en Estados Unidos, era bastante única. Poco a poco el caso fue cayendo en el olvido mediático. Los investigadores seguían en ello, pero se perdió el interés público. Con algo de ayuda, un investigador cayó en la idea de que si conseguía saber dónde lo compró, quizá ahí estaba la relación entre la ropa y la niña. El traje era personalizado, es decir, llevaba un dibujo de un personaje de Barrio Sésamo. Era diferenciable. Tras ver un catálogo de la Navidad anterior, pudo observar un conjunto completamente igual al de Melissa. El FBI contactó con la tienda que lo vendía y ésta sacó todos los registros para revisarlos pulcramente. Ocurrió mientras un suceso donde dos hombres, una tarde tranquila, decidieron actuar de forma cruel. Tammy estaba en su casa tranquila cuando recibió una llamada en la que le pedían $75,000 si quería ver a la pequeña con vida. Los secuestradores no mostraron pruebas de que Melissa estaba con vida y la información que dieron fue demasiado pobre. Los investigadores no confiaron nada en esta posibilidad. La probabilidad de que la niña pequeña que había sido raptada estuviera viva 3 meses después era realmente baja según la estadística. El FBI acudió al intercambio de dinero y acabaron deteniendo a 2 individuos que declararon que no sabían nada de la niña, solo quisieron aprovechar la oportunidad. Fueron acusados de hasta 5 cargos. Por desgracia, la tienda donde fue comprada la ropa de Melissa confirmó que no quedaba ese conjunto en stock. Aún así, les envió a los investigadores una lista con los compradores, lo que le permitía a la policía ver si alguno de estos todavía lo conservaba. Así fue, por fin consiguieron una muestra para poder demostrar que las fibras eran definitivamente de la ropa de Melissa Brannen. La prueba se realizó y como resultado salió una coincidencia exacta entre unas fibras y otras. Lo que quedaba era poder demostrar que ese tipo de fibra era remoto, no se encontraba en toda prenda de ropa. Para esto analizaron fibras del mismo color pero de diferentes prendas para enseñar lo único del material encontrado. De 8.000 pruebas de comparación que se realizaron, solo coincidió con una. Realmente era una posibilidad altamente remota. Es entonces cuando los expertos se ponen a elaborar una teoría acerca del secuestro de la niña que pueden presentar ante un juicio ya avalado con pruebas. Aquella noche, Caleb intentó ligar con varias mujeres, pero era rechazado por todas y cada una de ellas. Embriagado por el alcohol y cargado de frustración, el hombre puso su mira en otra víctima. Se fijó en una niña pequeña que estaba entre las faldas de su madre. La vio jugar y reírse, y su atención se fijó solo en ella. Esperó hasta tener una oportunidad clara y cuando la niña se alejó de la madre, la aprovechó. Agarró a la niña, confiada ya que su madre y ella habían hablado con aquel señor, y salió por la ventana en dirección a su coche. Una vez allí, retiraría el chaquetón de la niña para más adelante abusar de ella. Una semana antes del comienzo del juicio llegó a los policías una noticia inesperada que activó a muchos de los cuerpos. Habían encontrado el cuerpo de una niña a 2 condados de distancia de allí, cerca de una carretera. La localización era perfecta para deshacerse de algo que nunca querrían que fuera encontrado. Había espacio para aparcar, estaba alejado y era una zona medianamente boscosa y tupida. El haber encontrado el cuerpo podía suponer la posibilidad de acusar a Caleb de asesinato. Todo el mundo tenía una cierta esperanza de que fuera ella, pero por desgracia no fue así. El cuerpo de la joven llevaba anillos y era mayor que Melissa, teniendo cerca de 13 años, y jamás fue identificado. Finalmente, tras un año de la desaparición de Melissa Brannen, Caleb Hughes fue llevado a juicio. En el que fue uno de los juicios más publicitados de Fairfax, los fiscales convencieron a un jurado de que Hughes había secuestrado a Melissa con la intención de abusar de ella. Aunque la policía creía que Hughes mató a Melissa, no tenían pruebas para presentar un cargo de asesinato. Hughes fue declarado culpable de secuestro con intención de profanación el 8 de marzo de 1991. Fue definitivamente sentenciado a 50 años en prisión. No cumpliría la totalidad de su condena, pues estuvo en la cárcel 28 años. A pesar de la condena y justicia que se le pudo impartir, nunca se encontró el cuerpo de Melissa Brannen. Y por desgracia, aunque el caso está resuelto, jamás pudieron recuperar los restos de la niña. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. En el año 1995 se realizó una búsqueda en un lago después de que un trabajador de la compañía eléctrica encontrara una tela roja en el lago. No se encontró evidencia de un cuerpo ni hubo más pistas que apuntaran en esa dirección. Así que este caso queda incompleto para muchas personas relacionadas con él, ya que el cuerpo no ha sido encontrado y no permite poner el punto final. Tammy se casó de nuevo, pero jamás se cambió el apellido. A día de hoy sigue albergando alguna esperanza de que su hija pueda localizarla si sigue con vida. En esta situación donde únicamente
solamente ha habido un sospechoso, la frustración era realmente palpable. Tammy llegó a ver a Caleb de cerca e incluso le habló. Le llegó a decir que sabía perfectamente que él se había llevado a la niña. La madre solo le pidió que le dijera dónde se encontraba, dónde la había dejado. Quería tener un final. Él, según ella, no negó en ningún momento ante ella haberse llevado a la pequeña, pero tampoco lo confirmó. Tammy ha intentado varias veces que Caleb le contase la ubicación de su niña, pero siempre ha sido infructuoso. Desde entonces ha habido incluso mujeres jóvenes que han afirmado ser Melissa Brannan. Ninguna de estas fue identificada como tal. Caleb Hughes, desde su liberación, ha trabajado en diferentes sitios según la Policía Estatal de Virginia. Entre estos, un restaurante de comida rápida, un fabricante de cosméticos y una empresa de contratación de personal. Su condición actual sigue siendo la de libertad condicional, por lo que es libre, pero debe de llevar un control. Aquella Navidad fue especialmente triste para la señora Brannan. Todo el pueblo se llenó de lazos amarillos. Estos indicaban que en la zona donde se colgaban habían sufrido un secuestro de un menor. En este caso, casi todos los árboles llevaban este detalle colgado. La verdadera pregunta después de todos estos años es: ¿dónde estará Melissa? ¿Habrá fallecido? ¿Estará viva pero sin ser consciente de su identidad? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer de nuevo a nuestro sponsor CyberGhost VPN. No olvidéis que en la caja de la descripción tenéis el link del servicio de VPN de CyberGhost, donde encontraréis el precio especial de 2,03 euros al mes con 4 meses gratis. CyberGhost nos permitirá proteger nuestros datos mientras navegamos y tener acceso a contenido bloqueado en distintas plataformas, y está totalmente libre de riesgos. Os recuerdo que ya tenéis disponible a la venta mi libro Monstruos Criminales, donde aparecen los casos criminales más bestias de la historia. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Yolani Olano, Tristania Wolf, Keymaster y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que os haya gustado el vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales, dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este, suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y su material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!